Siguiendo con el tema de la minería y específicamente del impacto de la inversión de Barrick Pueblo Viejo, otro de los temas que siempre sale a relucir es cómo la empresa deja en el país ese rastro, deja en el país ese saber como regularmente se conoce, ese know-how, y qué tanto de verdad está beneficiando a los dominicanos una inversión como esta. Y eso se puede ver desde muchísimos puntos de vista. De hecho, un elemento fundamental es ver el tema de la dinámica del empleo en Barrick Pueblo Viejo, cómo eso está impactando inclusive las zonas más cercanas, esa dinámica del empleo, y ver, digamos, cómo también se analizan temas como la responsabilidad social corporativa. Y me gustaría tocar esos dos temas rápidamente. Cuando uno analiza el empleo en Barrick, mucha gente dice, bueno, Jacqueline, los proyectos mineros son proyectos que generan muy poco empleo, porque son muy capital intensos, o sea, son muy intensivos en la utilización de maquinarias, en la explotación de maquinarias, y por eso regularmente generan muy poco empleo directo. Y ciertamente, como nosotros vimos hace un rato, el total de empleos en este proyecto, que es el 17% del impuesto sobre la renta de las empresas, son 2.200 empleos en Barrick. Y es un empleo que se ha mantenido bastante estable en el tiempo. Adicional a eso, claro está, están las labores, los empleos indirectos que generan a través de los contratistas y de los servicios y bienes y servicios que compra Barrick Pueblo Viejo, y que a la vez esto genera empleos indirectos, mano de obra, genera consumo, y ese consumo entra a la economía. Como ustedes ven ahí, un tema interesantísimo es que de esos 2.198 empleos, el 95% son empleos de dominicanos. Son empleos de dominicanos, y no solamente eso, sino que más del 55% son personas que viven alrededor de la mina. Eso quiere decir, en Monseñor Noel y en Sánchez Ramírez. Es normal encontrar que se genera empleo en Monseñor Noel, claramente debido a que ya por la existencia, inclusive ahí de años, de una minería anterior, pues hay un know-how que claramente pues, se beneficia la mina con esto, pero estamos hablando de un 56% alrededor de la mina. Sabemos que estas son provincias que no son de las de más alto ingreso, por lo cual eso tiene un impacto muy interesante. De ahí luego Santo Domingo es un 15%, 11% San Cristóbal y 20% en otras provincias del país. Del 5% restante nos damos cuenta que hay un impacto importante, por ejemplo, de Perú, que es un gran país minero, es un país de mucha minería, de mucha experiencia, y claramente pues vienen y traen esa experiencia de otros países, República Dominicana. Estados Unidos, que claramente es un líder también mundial en muchos tipos de minería. Canadá, que es el país matriz de Barrick como tal, y otros países que tienen knowledge y know-how. Pero si nosotros vemos ese porcentaje, que hoy es 95%, en el año 2013 era menos de 90%, y eso ha ido creciendo hasta llegar hoy en día a 95% del total de los empleados. Pero en la derecha ustedes pueden ver que ese empleo que se ha ido sustituyendo, porque esa cantidad de empleo no ha cambiado drásticamente, se ha mantenido casi estable desde el año 2013 a la fecha, se ha ido sustituyendo por empleo alrededor de las provincias que están alrededor de la mina. Miren cómo en el año 2013 los empleos de las provincias que están alrededor de la mina eran un 45% del empleo total, y hoy son ya un 55% del empleo total. Pero ciertamente eso, además de ser beneficioso para el entorno, ha sido una estrategia muy específica de la empresa. De hecho, la empresa ha desarrollado un programa de empleo local. Un programa de empleo local donde lo que hace la empresa es que determina o detecta talento alrededor de la mina para que forme parte de la empresa de manera temporal, de manera permanente. De hecho, tiene, como ustedes ven ahí, 5 pilares fundamentales. El primero es lo que se llama el empleo permanente, temporal.
en el cual son empleos que se generan de manera recurrente dentro de la mina, pero que también tienen un elemento, son empleos temporales, pero que se genera de manera permanente dentro de la mina. Tienen lo que se llaman el plan rotacional, donde entran personas de la zona a rotar por toda la empresa para que conozcan cómo funciona la mina, para darle, digamos, ese nivel de conocimiento a esas personas. Está también un tema de sistema dual, donde Barrick junto con Infotep están haciendo un trabajo de capacitación y esas personas que se capacitan luego entran a Barrick a trabajar. Tienen un programa de pasantes, que es un programa que ya está en desarrollo y es un programa donde identifican muchachos que están estudiando ahí dentro de la zona u otros que quieren ir a hacer unos programas de pasantía a la Barrick, pues también se entra dentro de este programa. Y está todo el proceso de contratista. El tema de contratista es muy importante para la Barrick en casi todos los aspectos de la mina, porque ellos se concentran en lo que es su fuerte, que es el tema de la explotación como tal, y todos los servicios adicionales pues se generan a través de contratistas, y esos contratistas pues pasan, tienen un enfoque fundamental, que puedan ser contratistas de hogares que vivan alrededor de la mina. De hecho, cuando se ven los resultados, quizá ahí se ve muy pequeño en pantalla, pero hoy en día 364 empleados de esos 2.168 han salido de ese programa de empleo local que tiene Barrick. Y de hecho, desde el 2008, por esos programas han pasado más de 3.360 beneficiados que han formado parte de algunos de esos, y 57 son empleados que viven ahí en Cotuí, en Sabana del Rey, en Maimón, en La Pinta, en El Limpio, en La Cerca. O sea, que ha servido también como una especie de capacitación. Ahora, un elemento interesantísimo del empleo de Barrick Pueblo Viejo, ustedes lo están viendo en pantalla, es cuando se compara con el resto de la economía. La primera barra es el sector privado formal, la segunda es el sector minero y la dorada es Barrick. Y lo que estamos viendo es qué porcentaje de los empleados que hay tienen menos de un año, qué porcentaje tienen de 1 a 5 años y qué porcentaje tienen más de 5 años. Si ustedes se muestran ahí en la economía como un todo, de los empleados actuales del sector formal, alrededor del 27% tiene menos de un año en ese sector, y ese porcentaje para Barrick es menos de la mitad, es un 12.5%. Pero algo que llama poderosamente la atención es que empleados que tienen más de 5 años en la compañía, en el caso de Barrick es un 60%, comparado con el sector formal, que es inferior al 30%, es alrededor del 27%. Eso es parte también de la capacidad de poder hacer un trabajo un trabajo, digamos, de buena calidad. Los temas de rotación siempre han sido un tema importante para los países y las empresas que operan en países de América Latina, y obviamente que las empresas tratan, en el caso por ejemplo de la minería, donde hay un skill que es un skill muy específico, pues tratan sobre todo de retener al talento a través de múltiples opciones, pero sobre todo a través de esa especialización, pero también a través de las remuneraciones. Si nosotros vemos ahí, como ustedes pueden ver en pantalla, en República Dominicana en 2017 el sector formal tenía alrededor de 79.000 empresas con más de 1.5 millones de empleados y con un salario promedio aproximadamente de 19.000 pesos en el total de la economía. Ese salario promedio, cuando lo vemos en Barrick, es alrededor de 65.000 pesos. O sea, un poco más que 3 veces del promedio de los empleos formales. Y es que esto es parte fundamental de esa capacidad de retener a mediano plazo. Adicionalmente, es importantísimo, ya que el skill, las capacitaciones que se le dan a ese personal para que pueda pertenecer a la mina son muy específicos, y es importante tener la capacidad de retenerlo. Pero si nosotros vemos otros indicadores, como además del salario, retribuciones complementarias que entrega Barrick a sus empleados a través de bonos, doble sueldo, pago de otros seguros, etcétera, estamos hablando de que ese 65 sube por encima de los 100.000 pesos en promedio
para los empleados de Barrick Pueblo Viejo, lo que cuando uno lo compara con el resto de la economía y del sector formal, es algo solamente, es como si casi todos los empleados de Barrick fueran gerentes o administradores, cuando sabemos que la mayor parte de ellos son obreros que están trabajando en la mina de manera muy fuerte, con skills muy específicos, y que ciertamente esa retribución es importante. Eso claramente que va a dar como resultado que mientras en la economía alrededor solamente del 15% de los asalariados están sujetos a impuestos sobre la renta, digamos en el Distrito Nacional, que es digamos donde se encuentran la mayor parte de las filiales principales de las empresas, eso sube de 15 a 21.3%. En Sánchez Ramírez y Monseñor Noel solamente el 2 y el 7% de los empleados pagan impuestos sobre la renta. En el caso de Barrick Pueblo Viejo, ese porcentaje es superior al 95%, o sea, casi el 97%. 97 de cada 100 empleados ganan salarios que le permiten o que son sujetos de impuestos sobre la renta. Pero además de eso, si nosotros vemos el tema de la seguridad social, en pantalla ustedes pueden ver cómo impacta, y ahí estamos excluyendo sin analizar el sistema subsidiado de SENASA para el año 2016, cómo impacta en la cobertura de la seguridad social ser parte de una empresa como esta. Miren, en el año 2016 habían alrededor de 1.5 millones de cotizantes directos en el tema del seguro de salud y habían 1.5, un número similar, cantidad de dependientes. Eso quiere decir que para el promedio de la economía, por cada cotizante principal existía adicionalmente un cotizante que se ve como dependiente. Y este número claramente varía muy poco alrededor del tamaño de la empresa, o sea, eso es muy similar para micro, pequeña y mediana empresa. En Barrick, sin embargo, ustedes ven que están 2.000 empleados y de esos, principal son 2.077 y dependientes 4.653. Con lo cual esa tasa de dependencia indirecta sube de 1, que es para la población en general, a 2.24. Y es porque de manera proactiva pues la empresa identifica no solamente los dependientes que por ley le toca entrar junto con los que cotizan, sino dependientes adicionales como padres, hermanos, que la empresa entiende que deben ser sujetos también y da el beneficio de que entren dentro del sistema de cotización y paga por esto a sus empleados. Todo esto claramente pues es parte de el sistema que ha permitido que estos empleos, el 60% dure más de 5 años, pero que el 55% de los que están alrededor de la zona están ganando estos niveles de retribución comparado con 20,000 pesos del resto de la economía, y eso obviamente luego entra dentro de esa zona a comprar bienes y servicios que también impactan la economía como un todo. En el próximo segmento vamos a ver ya cómo todo esto se combina, las cadenas de valor, los salarios pagados por Barrick, y esto entra a la economía generando unos impactos adicionales en términos de compras de bienes y de servicios, impuestos, generación de empleo y ganancias para otras empresas dominicanas.